¿vale? Que es la situación de la imposición de las criptomonedas nacionales. Entonces, en esa primera fase, si quieres un poco hablo de cada fase, que es, digamos, la fase 1, es la fase de inflación y escasez. ¿Puedo quitar este dibujo? Disculpa, ¿puedo quitar el dibujo? Sí. Vale. Inflación y escasez. ¿Qué significa eso? Significa que toda esa masa monetaria que desde el año 2008 se había ido generando en modo de deuda, había ido a la deuda, en algún momento iba a empezar a caer hacia abajo. Todo ese dinero que estaba en fondos de inversión, estaba en acciones, porque, para que os hagáis una idea, ha habido un incremento de dinero, desde el año 2008 hasta ahora, de un 350-400%. O sea, el tortazo sería espectacular. Que es un poco el tortazo sería conllevaría la quiebra de los estados, ¿no? Se llevaría por delante de los estados. Por eso diseñé las 4 fases. Primera fase, una fase de incremento de la inflación. A medida que la energía subía, como la mayor parte de los transportes que se hacen en este país es todo a través de camiones, en cuanto suba la energía, en cuanto suba el diésel, va a subir los precios de todo. En cuanto en junio del año pasado empecé a ver que estaba subiendo el diésel, que estaba subiendo el gas, era evidente que entrábamos en la primera fase, que es lo que anuncié en junio del año pasado. Vamos a entrar en la primera fase, que es inflación y escasez. ¿Por qué digo también escasez? Porque a medida que los precios suben, a medida que el combustible sube, va a haber a mucha gente que no le interese realizar sus tareas. Va a haber muchas fábricas que no le interesa sacar sus productos. Va a haber muchos granjeros que no le interese que sus barcas siguen arrollando, porque no te trae cuenta, no ganas nada. Es lo que nos pasó con la crisis con el tema de la leche, que empezaba a escasear en los supermercados. La escasez de la leche fue una consecuencia lógica de esa primera fase, inflación y escasez. En la segunda fase, los bancos centrales, obligados por la inflación, reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Subiendo tipos. Claro. Pero ojo, porque mucha gente dice, nada, pero no te preocupes. Mucha gente con lo que acabas, después de hablar conmigo, lo hablas con más gente y te dirá, nada, tonterías. Si la cosa se pone fea, los bancos centrales van a dar a la impresora y van a volver a rescatar todo. Error. ¿Por qué? Porque si hacen eso, si le dan a la impresora, si crean un montón de ayudas a las economías de los países, aumentas la inflación. Eso mismo le va a pasar al Banco Central Europeo y eso mismo le va a pasar a la FED. En cuanto vean la cosa fea, en cuanto vean que se cae el sistema, van a meter pasta. Y en cuanto metan pasta, el sistema se va a cebar con sus monedas. Van a generar inflación y van a tener que recular. Por eso hablo de la segunda fase, en la que explico, o digo, que será una fase de caídas reiteradas de la bolsa, al mismo tiempo que una fase de subida de tipos. ¿Y a dónde nos lleva esta fase? A la subida del desempleo. ¿Por qué? Claro. Porque en cuanto subas tipos, vas a hacer estallar las burbujas inmobiliarias que hay en Dinamarca, que hay en China, que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en cuanto los tipos se impongan al 7, al 8, al 9, al 10, la gente ya no puede acceder a los pisos. Y en cuanto eso suceda, las inmobiliarias dejan de construir. Dejas de construir, los precios bajan y el sistema se derrumba. De todas las fases, la más peligrosa es la 3. ¿Por qué? Porque es es donde los gobiernos se quedan secos. En ese momento, cuando llegas a la fase 3, la bolsa ha caído, la bolsa ha tocado el suelo. Estás en una situación parecida a 2008, con las bolsas tiradas por el suelo, pero con los gobiernos tiritando. Porque los gobiernos, al tener unos tipos muy altos y al tener a la vez a los bancos centrales impidiendo que puedan meter liquidez y que puedan emitir deuda como locos, y no comprándoles su deuda, los gobiernos, ¿de dónde van a tirar el dinero? ¿De dónde van a sacar el dinero? Esa es la gran pregunta y el gran miedo que tenemos que tener todos. Una vez que entres en la fase 3, una vez que la prima de riesgo se dispare, ¿de dónde va a sacar el gobierno dinero para pagar al 70% de la población que ahora mismo vive del dinero público? Hostia, pues ¿de dónde va a ser? ¿Aprobó Sánchez un real decreto en el BOE que permitía al gobierno en casos de... Han ido haciendo ensayos, por ejemplo, donde la pandemia, ¿os acordáis cuando nos dijeron que no usáramos metálico? Que usáramos tarjetas. Sí. Mucha gente hasta ese momento jamás había pagado con tarjeta o con el móvil. Si tú vas al supermercado, ¿qué ves ahora? A todo el mundo pagando con el móvil. ¿Cómo consiguieron eso? Con la pandemia. Sí. Son pruebas y ensayos que van haciendo dirigirte hacia donde ellos quieren que te dirijas. Hay un porcentaje de lo que digo, pueden ser las criptos o puede ser el oro otra vez. O sea, a lo mejor al final Esther
acierta al 100%. ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor este te acaba acertando al 100% y la gente acaba refugiando el dinero en lo tradicional, en el oro y en la plata. Racionalidad, meterle mano al dinero de los ahorradores. Exacto. Exacto. Todas las leyes que está sacando el gobierno ahora son a futuro. Esas son las leyes que tenéis que mirar con lupa. Esta gráfica es el cambio de moneda nacional, en este caso euros y libras, a bitcoins. Como podéis observar, en la situación actual se ha producido un cambio brutal, 3 veces o 4 veces más, de dinero que sale de las monedas nacionales al bitcoin. Fijaos la escalada que ha pegado. Exacto, esto es ahora mismo. O sea, esta gráfica es para el precio del bitcoin no refleja eso. Claro que no lo refleja, pero ahora mismo se está produciendo un trasvase de dinero de las monedas hacia el bitcoin brutal. Lo reflejará en su momento, ahora mismo no. Espérate que pase un tiempo. Recuerda en suscribirte y darle a me gusta, así me ayudas a crecer y poder seguir haciendo más vídeos como este. Hemos pasado del patrón oro al patrón dólar, y ahora realmente el patrón es deuda. Y esa deuda no tiene patrón. Hasta que el patrón sea el de que la descentralización decida y la deuda sea referenciada al capital real, no saldremos de esta. A veces me pregunto, ¿hay alguien por ahí arriba que lo esté teniendo en cuenta? ¿Los que mandan? ¿Los que quieren mandar? Seguramente no saben ni de qué les estoy hablando. En todo caso, te aseguro de que sí hay quien esto lo sabe, y sí hay quien lo está usando. Como dije en el directo del pasado lunes, a veces pienso que nos conducen directamente al dinero digital emitido por los bancos centrales con herramientas como esta. Un mundo sin liquidez real, piénsalo, sin coeficiente de caja, es un mundo que se debe a sí mismo 3 veces y media, algo que irá en aumento porque es muy eficiente deberse. Si debes, dependes. Si dependes, eres fácil de controlar. La deuda, el coeficiente de caja extremadamente bajo, la dependencia socioeconómica y la generación de ayudas y aportes desde esos bancos centrales a los bancos locales y gobiernos con dinero inventado gracias a esas reglas y coeficientes fuera de todo orden lógico. Todo eso, al final, lo que genera no solo es sociedades anestesiadas y estados gigantescos, sino sobre todo estados y gobiernos dependientes. Al llegar aquí, la partida vuelve a empezar. Un mundo sin liquidez real, una dependencia nueva. La única opción en este punto es ser autosuficiente, depender de dinero real, no moneda. Dinero, que son dos cosas distintas. Atender a la evolución de todo y no acumular activos del mismo tipo en ningún lugar. Yo voy a seguir investigando sobre todo esto, del coeficiente, de cómo van a generar monedas digitales, de qué hay detrás de toda esta subida de tipos, por qué al final el dólar se está manteniendo a ese nivel. Entonces, ahora mismo, en términos estrictos, los bancos centrales están quebrados. Están quebrados. Están operando con fondo de maniobra negativo. Por eso los bancos centrales quieren reducir su balance, la parte de activos, pero no pueden, porque entonces provocarían un desplome aún mayor de los bonos, disparando aún más los intereses, perjudicándoles a ellos mismos y generando inflación. Esta es la trampa brutal a la que nos han llevado. A la que nos han llevado los autores, los promotores de este sistema fraudulento. Y ahora la agencia de calificación Fitch Ratings lo comentaba en un informe, ¿no? Y me hace mucha gracia. O sea, ahora lo decís, muchachos. Dicen, el aumento de los tipos de interés y la caída de las valoraciones de los bonos han aumentado la probabilidad de pérdidas para los bancos centrales en los mercados que se han involucrado en programas de compra de activos, es decir, todos. Y dice, esto puede afectar a su capacidad para contribuir a los ingresos del gobierno y existe el riesgo de que en algunos casos los gobiernos, es decir, los contribuyentes, puedan verse obligados a restaurar las posiciones de capital del Banco Central. Esto es un escándalo. Muy bien. No, es una vergüenza y es criminal, pero dice mucho de por dónde van los tiros. Claro, la pregunta es, ¿pero en realidad puede quebrar un banco central? Pues no, porque para evitar la quiebra puede crear más dinero de la nada, ¿no? Esto es como decía Corbacho, ¿no? El Celestino Corbacho cuando le preguntaban en la crisis financiera, oiga, ¿y qué problema hay en España y tal? Y decía, no hay ningún problema porque en el Banco Central Europeo hay mucho dinero. Y entonces esto está solucionado. No, porque el Banco Central Europeo puede crear reservas, puede crear dinero para maquillar todo esto, pero ¿esto qué provocaría? Inflación y que el problema sea aún mayor. Sí. Entonces, mientras no ha habido inflación por lo menos reconocida, había inflación de activos, pero no había inflación en IPC, ¿verdad? No, se podía hacer, pero ahora con inflación, ¿qué haces, muchacho? Parece que se han dado cuenta ahora. Sí. Y ahora se empieza a hablar de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay que hacer el reseteo monetario
de las Central Bank Digital Currencies, dinero digital de banca central. Todo nos lleva ahí. Todos los movimientos nos llevan ahí. Vamos a ver y veremos cómo finalmente se implanta, ¿no? Pero para que vean que ya no somos cuatro locos, ya lo están diciendo las propias agencias de calificación. Imagínate un abuelo que toda su vida ha manejado dinero metálico. ¿Cómo consigues que ese abuelo que toda su vida ha manejado dinero metálico un día decida únicamente operar con dinero, con criptomoneda, con dinero virtual? No puedes imposible. conseguirlo, es imposible. Ojo, puedes conseguirlo si creas una situación excepcional. Para conseguirlo necesitas una situación excepcional. De forma que el abuelo no pueda sacar metálico del banco. ¿Cómo consigues que el abuelo no saque metálico del banco? Con un corralito. Sí. Sí. ¿Cómo llegas al corralito? A través de subir la prima de riesgo hasta el infinito. ¿Cómo llegas a través de la prima de riesgo hasta el infinito? Subiendo tipos. ¿Cómo subes tipos? Creando inflación. ¿Cómo creas inflación? Subiendo la energía. ¿Entendéis? Hacia atrás. Si tú coges y vas hacia atrás, entiendes perfectamente si lo que quieres tú es imponer una criptomoneda o un dinero virtual y vas hacia atrás, entiendes lo que está pasando. Entiendes que para poder generar inflación en un sistema como el actual, tenías que subir la energía. Era la única forma de crear inflación. Y la única forma... Claro, joder, y por esto viene la puta guerra que están montando ahí en el este. Es que claro, joder, tío. Es que blanco y botella. Si tú quieres obligar al abuelo a que solo use moneda virtual, le tienes que cerrar el crédito. Y la única forma de cerrar el crédito es quebrando el sistema, quebrando los países. ¿Cómo quiebran los países? Con la prima de riesgo hacia las nubes. Hostia puta, está todo en la y impidiéndoles, y más importante, impidiéndoles el acceso a la deuda. ¿Cómo les consigues impedir el acceso a la deuda? Subiendo tipos. Si suben los tipos hasta el 6 o al 7, el país no se puede financiar. Si no se puede financiar, no puede rescatar al banco. Si no puede rescatar al banco, el banco no da crédito. Si no da crédito, el control lo tienes tú a través de una cripto nacional.